Un invitado a este conversatorio es el señor Héctor Hernández Rentería. Es una persona que cumplió un papel muy interesante, importante en la institución hace ya un par de décadas, dirigiendo la central didáctica de la Regional Bogotá-Cundinamarca. Con este motivo, él nos va a contar varios aspectos importantes de esta labor que desarrolló este departamento en favor de la formación profesional que desarrolla el SENA. Bienvenido a este conversatorio, Héctor, y primero que todo, pues cuéntenos un poco cómo nace esa central didáctica en el SENA. Bueno, hablando de la central didáctica del SENA, deberíamos hablar de las centrales didácticas, porque realmente en su origen fueron 4: Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla. Por X razones Barranquilla no funcionó, entonces se comenzó a hacer en Bucaramanga. Pero las que más real se tuvieron, digámoslo así, fueron Cali y Bogotá. Y las centrales tienen una historia que se va muchos años atrás, cuando el SENA, en el Centro Nacional de Formación de Instructores, se detectó que a nivel nacional había cambios en la didáctica, en la manera como los instructores hacían modificaciones a los 4 pasos del método activo que se tenía y que creo que todavía hoy permanece en algunas áreas, en la parte como los profesores de materias relacionadas manejaban sus grupos, incorporando nuevas formas metodológicas. Entonces fue apareciendo todo un proceso de búsqueda de nuevas maneras. Aparece también en el horizonte académico, planetario, las nuevas metodologías, nuevas formas pedagógicas tales como la formación a distancia, más que la formación a distancia, la formación programada, instrucción programada, lineal, ramificada, todo eso lo estudiamos en su época acá en el SENA y lo trabajamos, pero allí de cualquier forma siempre se veía que hacía falta un complemento que era el manejo audiovisual, el manejo de ayudas didácticas que facilitara el proceso, sobre todo si yo lo estoy como alumno viendo el material desde mi casa o en otro sitio diferente al SENA. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de la década del año 70, 79, esos años. Bien, entonces todo ese fenómeno se fue apareciendo, aparece en las nuevas tecnologías de comunicación, aparece la televisión ya encartuchada, entonces se vio la necesidad en el SENA de incorporarlo. Además también aquí hay un momento histórico en donde se necesitaba ampliar la cobertura, no tanto por necesidad de ampliar cobertura, sino porque las necesidades de formación profesional lo exigían. Entonces, en esa época se abrieron más de 60 centros en el país, importantes se abrieron, entonces necesitaba mucho instructor y mucho material audiovisual. Y se hizo todo un estudio técnico para ver qué equipos se iban a utilizar, y se diseñó primero, quiero hacer una advertencia, una salvedad, perdón. En el SENA, en la Dirección General, existía la Unidad de Medios Audiovisuales, que fue el germen inicial de las centrales. Eso está ubicado en el Centro de Técnicos de Industria, Pierre Granier. Era un sitio ahí pequeño, donde se dedicaban a hacer sonovisos, o sea, diapositivas sincronizadas con sonido, se hacían modelos en madera y se hacían carteles en screen como ayudas. Eso era lo que había, básicamente. Se tomó ese sitio como centro, como epicentro para generar las centrales. Y allí llegó toda la forma, llega varios personajes como el doctor José María González Chari, que fue el que lideró el proyecto. Por parte de la Dirección General también estuvo Carlos Espitia. Me incorporaron a mí ahí como yo era instructor nacional de instructores especializado en medios. Y había otro personaje interesante que es Germán Mejía, que era el fotógrafo, que hasta hace poco pudieron salir de él. Sí. El verdadero sentido de la palabra, se pensionó, ¿no? Entonces ahí comenzó a generarse eso. Se determinó qué medios eran utilizables. Había la gran discusión, por ejemplo, el cine, había que incorporarlo necesariamente. La televisión, continuar con sonovisos. El cine, hubo la gran disyuntiva entre si se hacía cine Super 8, que era lo que los asesores
que la Dirección General contrató 2 argentinos y un chileno, decían que hiciéramos cine Super 8, que era más didáctico y que era mejor. Nosotros en Bogotá decíamos, hagamos cine 16. Es más versátil en su producción, es un poco más complicado porque exige equipos de edición, la moviola es mucho más complejo, los trucos que se pueden hacer en 16 milímetros no se podían hacer en Super 8. Pero bueno, eso se decidió, que Bogotá hiciera cine 16, Cali hizo cine Super 8, ambos trabajamos con televisión color 3/4 de pulgada con los casetes esos grandes, y ahí arrancamos. Entonces, eso, como digo, es todo un proceso donde nace de mucho atrás, pero el germen estaba en la unidad de medios audiovisuales. ¿Qué tipo de producción hacían? ¿De producción didáctica? En la central ya en su momento... En su cotidianidad, ya cuando empezó los procesos de equipos de producción, con sus guionistas, camarógrafos, etcétera, con todo este equipo, a producir diferentes tipos de programas que apoyaban la formación profesional de la época. Sí, en Bogotá nosotros hacíamos tipo documental, ¿sí? Y de todos los sectores económicos, de agricultura, de comercio, de servicios y de servicios y comercio. Cali lo hacía más desde el punto de vista argumental, ¿sí? Hacía más, porque ellos tenían construyeron todo un estudio en donde podían hacer sus escenografías. En Bogotá decidimos que las grabaciones nuestras tenían que ser in situ. ¿Por qué? Porque vamos a donde está la realidad, donde se están haciendo las cosas para demostrarlas. Por eso nunca quisimos, el estudio que teníamos inicialmente en técnicos de industria no lo quisimos trasladar después a la 54. Sino eso. Y se hicieron de todos los medios y en todos. ¿Cómo era el proceso de realización de estos medios didácticos, de estos recursos audiovisuales en cuanto a la metodología? ¿Cuál es la participación del instructor y del equipo técnico que trabaja en la central didáctica? Básicamente los centros detectan alguna necesidad y por intermedio de la división técnico-pedagógica ellos autorizaban qué hacíamos nosotros. O sea que había un filtro, porque de cualquier forma pues es obvio, un centro quería tener de una especialidad pequeña sus audiovisuales, pero hay unas necesidades a nivel nacional mucho más importantes. Entonces la división técnico-pedagógica era la que autorizaba. Entonces, para eso nosotros teníamos en la central didáctica 4 directores especializados en cine, televisión y sonovisos. En el proceso de producción, el proceso de hacer toda la dirección de, tanto producción como dirección. Y del centro respectivo nos enviaban 1 o 2 instructores que eran los expertos en el tema. Ellos se encargaban de hacer lo que llamamos el texto literario, que en compañía con nuestros técnicos, directores, hacían el ensamblaje correcto entre un diseño técnico pedagógico de un guión. Y de allí llegamos con el equipo ya técnico a hacer las grabaciones en el sitio correspondiente, ya fuera en La Guajira o fuera en Pasto, donde fuera el mejor sitio para grabar. Eso es lo que hacíamos. ¿Cómo estaba conformado el equipo de realización? El equipo estaba conformado por 4, como te decía inicialmente, 4 directores de producción. Germán Mejía, Sonia Prieto, conocida por todos ustedes, Ernesto Niño Mendoza y Antonio Hinojosa, que fue el que menos duró. Había un equipo de sonido, un estudio de sonido bastante completo, profesional evidentemente, y estaba Darío Cardona al mando. En fotografía habían 2 personas que era adicional a Germán Mejía, que fuera a ser director, era un excelente fotógrafo, estaba Harold Negret. Harold. Después se incorporó Álvaro Gamboa, y había un equipo técnico de dibujantes, porque hicimos cine animado en automotriz, para mostrar el efecto de las válvulas, por ejemplo, recuerdo ahora, se hizo dibujo animado. Además, eso me hace recordar que la capacitación que recibió todo el equipo técnico de la central fue bastante sustanciosa, en toda la parte técnica, por parte del SENA colaboró con el centro, ¿cómo se llamaba? Fondo de Promoción Cinematográfica, sí. Allá hicimos mucho de eso. Y había toda la parte administrativa, pero en general todo eso. Teníamos de las cosas que facilitó el trabajo, teníamos un fondo rotatorio. No recuerdo cuánto era el dinero que teníamos, pero para poder pagar, porque aquí viene lo interesante. Cuando estamos trabajando en cine 16 milímetros en Bogotá, en Colombia, no había un solo, y creo que todavía ya no hay,
un solo laboratorio cinematográfico de 16 milímetros. Tocaba enviarlo al exterior. No les cuento cómo lo hacíamos, pero lo hacíamos. Entonces, pero necesitaba un fondo rotatorio para poder facilitar ese proceso. Teníamos en la central didáctica una truca, que según tengo entendido, solo Fidel Castro y la central didáctica de Bogotá existía en América Latina. Y la truca era un aparato grande, una habitación bastante grande, en donde se podían hacer los diferentes trucos que uno ve en cine. Obviamente no los de hoy, pero sí, si tuvimos unos 20 años atrás, los trucos que se hacían en cine los hacíamos en Bogotá en la central didáctica, para cine. ¿Y eso era el personal que había? ¿Y el jefe? Sí, sí, claro. Siempre el SENA trabajó con tecnología de punta. Hablo Sí. con la tecnología audiovisual del momento. Sí. Atravesamos por todas las formas, Sí. técnicas, formatos, ¿cierto? Hablando de las cámaras, que ustedes conocen todas las cámaras, desde las grandotas esas de 3/4 hasta la... Yo no sé qué tendrán hoy, pero... Sí. Ya variedad, ¿no? Sí. Un aspecto anecdótico que yo recordé y recuerdo es que el profesor Yarumo hizo sus primeras grabaciones de radio allí en el estudio. Sí, afortunadamente la Central Didáctica de Bogotá tuvo, tal vez por estar también en Bogotá, tuvo una gran aceptación en el medio y gran respeto. Entonces, gran respeto. El profesor Yarumo sí efectivamente grabó varios programas allá, como también lo hizo Mauricio Puerta, Sí. ¿sí?, que nos solicitó que fuéramos a ayudarle a los indígenas de allá del Cauca a la creación de una emisora. Los países. A los países. No se pudo hacer, pero sí estuvo por allá. Estuvo Roberto Tobar, que fue allí en nuestras instalaciones, editó el programa del Cóndor, con el cual se ganó el Premio Nacional de Periodismo. Sí. Fue editado allí en la central. ¿Quién más tú recuerdas? Creo que hubo más gente. Sí, en este momento no recuerdo, pero sí iba bastante allá. Muchas instituciones se acercaron a trabajar con el SENA de manera mancomunada. De hecho, la producción de muchos programas didácticos se hicieron en convenio con la Universidad Nacional, por ejemplo. Sí. ¿Cierto? Varias producciones. Con el Instituto de Bienestar Familiar, con la Presidencia de la República. Es decir, fue una producción copiosa realmente que asumió la central didáctica de la época con personal muy calificado y con un personal experto en asuntos que tienen que ver con didáctica, con pedagogía, y aportaron mucho a la formación profesional integral. Héctor, yo pienso que para terminar sería bueno, pues como un mensaje a todas estas nuevas generaciones que nos están viendo hoy, que son básicamente bibliotecarios y bibliotecólogos e instructores de todo el país que están viendo este mensaje. Yo diría que primero no ayúdenos a recuperar toda la memoria histórica, bibliográfica y fílmica que hay, porque hay mucho elemento perdido. Sé perfectamente que cuando yo me retiré del SENA habían 5.000 títulos en la central didáctica. A los 3 años por alguna razón fui a buscar y ya habían como 2.000 nomás y después ya no había ni uno. Entonces en alguna parte debe estar ese material que por no ser llamémoslo técnicamente utilizable hoy, sí es un documento histórico que vale la pena tener, ¿no? Y no, muchos éxitos. De hecho, esto que estamos aquí fundamentando es parte del proceso de digitalización de la memoria audiovisual. Se está rescatando todo ese material para que quede al servicio de todo el país. Muchas gracias. ¿No? Con mucho gusto. Éxitos.